Saludos amigos, inicia la hora 22. La entrega del día de hoy la referiremos en toda su extensión a lo que tiene que ver con las finanzas del país, al estado económico en el cual estamos y la perspectiva que hay para 2021. En esta ocasión tenemos a Henry Ebrard, economista, con quien conversaremos sobre todos estos aspectos. Henry, bienvenido a la hora 22, 2021, un año súper especial para la República Dominicana. Estamos en medio de una pandemia, tuvimos un año 2020 nefasto en todos los sentidos, de acuerdo a los parámetros que teníamos previsto llegar, pero lamentablemente producto de esta situación sanitaria no pudimos lograrlos. ¿Qué espera Henry Ebrard suceda como recomposición de la economía dominicana en 2021? Como no, mira, primero, antes que todo, Gregory, muchísimas gracias por invitarme, felicitarte también por este nuevo espacio que has conquistado y desearte lo mismo a todo el equipo tuyo, la familia y todo el público, ¿no? De la hora 22, el mejor año posible en el 2021. Nos deseamos lo mismo el año pasado, el 2020. No teníamos ni idea de todo lo que iba a suceder, por lo que tenemos que abordar este año 2021 con mucha humildad, con mucha prudencia. Estamos viendo como todavía muchos acontecimientos que nadie se puede imaginar. Me refiero a la situación en los Estados Unidos, que no quiero ser pesimista, pero estamos viendo que hay muchas incertidumbres y hay una crisis política en los Estados Unidos y eso tiene una incidencia sobre la República Dominicana, así que habrá de verlo. Pero de manera general, lo que esperamos, obviamente, en el 2021 es por lo menos un rebote versus la situación tan negativa del año 2020. El año 2020 habría cerrado en torno a una caída de un menos 6.7, menos 6.8%. Es la mayor caída que registra la economía dominicana desde el año 1965, cuando hubo guerra civil, invasión y todo esto. Esperamos, oficialmente este año, un crecimiento. Eso es lo que han previsto tanto la CEPAL como el Fondo Internacional o la más reciente de las proyecciones, que era del Banco Mundial, un crecimiento que debería andar entre 4% para los más conservadores, hasta un poquito por encima del 6% para los más optimistas, como es el caso del gobernador del Banco Central. Pero fíjate, Gregory, eso es una tónica no solamente en el caso dominicano, sino en el caso de todos los países del mundo que han sido tan duramente afectados por el COVID, es que el rebote del año 2021 no va a ser suficiente para recuperar la caída del año 2020. Es el caso a propósito, de la República Dominicana. Sí, a propósito, ese crecimiento que se espera de acuerdo al gobernador del Banco Central de más de un 6%, se ha visto en algunos sectores financieros con mucho escepticismo, porque desde el punto en que estamos al cierre del año fiscal 2020, a tener ese superávit es transitar 10 puntos porcentuales de diferencia, o más de 10 al menos. Entonces, hay cierta ojeriza a que pueda ser realidad que tengamos más de un 6% de crecimiento. ¿En base a qué el gobernador del Banco Central cifra esas expectativas? Mira, pienso que hay razones matemáticas y hay razones que pueden ser fundamentadas, y tres, quizás empezando por ahí, hay la esperanza, quizás en las cifras del gobernador, de que la recuperación del sector turismo sea un poquito más rápida de lo que generalmente todos nosotros pensamos. Creo que algo que lamentablemente nos está enseñando el momento que estamos viviendo ahorita mismo es que la temporada de invierno para el turismo tampoco va a ser una temporada que uno puede decir, wow, ya regresamos. Por supuesto, vamos a tener mucho más turistas que en el verano del año pasado o en la primavera del año pasado, lo cual entonces que no es nada difícil, porque
prácticamente del 15 de marzo al 30 de junio, las llegadas de turistas fueron cero. Cierto, Cero. cierto. Lo que ayudó, importante subrayarlo, a que la cifra no sea peor a partir de la reapertura, es que la caída de las llegadas de los dominicanos residentes en el exterior, que califican técnicamente como turistas, aunque por razón de su nacionalidad son dominicanos. La caída de esta línea ha sido muy por debajo de lo que se esperaba. Tú ves que la caída de los dominicanos ausentes fue de apenas 20-25%, incluso en diciembre habrá sido menos de un 10% la caída. En cambio, la caída de los extranjeros, de los turistas extranjeros, durante este segundo semestre fue de casi un 80%. Entonces, el tema del turismo va a tener un peso todavía muy negativo. Recuerda, Gregory, que el sector turismo, dependiendo de los meses del año, representa directamente entre 6 y 8% del total del PIB de la economía dominicana. Dominicano, que hemos visto que últimamente hay muchas personas vacacionando por facilidades inclusive que ha dado el gobierno a través de las instituciones o las mismas instituciones financieras del país. ¿Ese turismo dominicano representa algo importante? Eso ayuda. No. Sí, eso definitivamente ayuda y especialmente permite algo que es muy importante. Es que te da, claro, nunca va a ser suficiente para compensar, ¿no?, la caída de los turistas extranjeros, pero quizás te da un nivel mínimo de actividades, especialmente durante los fines de semana o fin de semana largo, para poder mantener las instalaciones sin que se dañen, porque que se daña mucho más el hotel por estar vacío que por estar abierto. Entonces, el hecho de que esté abierto, aunque sea con un 30% de ocupación, y ojo, realmente cuando hablo de 30% de ocupación sobre el total de las habitaciones, pero que han hecho la mayoría de los hoteles es abrir parcialmente las instalaciones. En vez de abrir 6 edificios de habitaciones, te abren nada más 2. En vez de tener 3 buffets abiertos, tienen 1 o tienen 2. Entonces, eso permite que haya una base que no se va a deteriorar y que hay empleados que no se pierdan, porque fíjate, algo que conversé precisamente esta semana en un programa donde compartimos con el pasado ministro de Economía y el actual viceministro de Economía, mi amigo Paveliza, es que ya hay informaciones, no tenemos datos duros, pero yo creo que todo el mundo entenderá que es muy probable esto, pero hay que medirlo, es que ya se está produciendo un movimiento de migración interna de regreso desde las zonas hoteleras, la costa norte, pero especialmente el este, hacia los pueblos de origen. Tú sabes que hace 7, 8 años se empezó a dar un movimiento muy importante de flujos de migración interna desde el Cibao y el sur del país hacia los polos turísticos, claro, para buscar el trabajo. E inicialmente empezaba con solamente el que se empleaba, pero a ver vamos a decir, el boom y que ya se estaba empezando a dar mejores condiciones de vida fuera del hotel, ya hay familias que se trasladaron. Yo creo que estamos ya viendo, especialmente en el este, el movimiento inverso. Hay gente que se está regresando porque no solamente no hay trabajo, sino que no hay perspectiva a corto plazo que eso mejore. Por lo que yo creo que eso es una área de mucha atención, yo creo, desde el punto de vista de las políticas públicas, de que las inversiones de capital, gasto de capital que vaya a realizar el Estado, yo entiendo que debe ser de preferencia, en vez de hacer grandes infraestructuras que tienen 2 inconvenientes, se concentran mucho en las ciudades, y 2, muchos de los componentes son importados, habría de más bien favorecer una inversión importante, pero en muchas obras chiquitas que podamos esparcir por todo el territorio nacional y más especialmente en las zonas más afectadas por la caída del turismo, de modo que eso pueda generar un negocio localmente
donde si no hay el hotel, si no hay el turista, prácticamente no hay negocio. Entonces, ojalá pues veamos en la ejecución de del gasto público un poco de eso. Saludos, Henry Ebra. Quiero preguntarte, dentro del sector productivo, a tu juicio, ¿cuál será el más impactado por el tema global, reflejándose en el tema interno de la economía, su desarrollo, lo que sería su perspectiva? ¿Cuáles serían los sectores más afectados? Los sectores importantes para la economía, porque tiene un efecto multiplicador en la economía y todavía, aunque ya a partir de final de diciembre estamos viendo un poquito más de movimiento, y probablemente sea el sector sobre el cual el gobernador del Banco Central tiene altas expectativas, es el sector de la construcción. El sector de la construcción, hasta, vamos a decir, desde abril hasta la primera quincena de diciembre, estuvo con muchos problemas. Y eso es un problema porque, si bien es cierto, yo sé lo que la gente me va a decir, sí, pero el sector construcción lo que más moviliza son empleos informales. Es cierto, eso es cierto. Otros me van a decir, sí, pero mucha mano de obra haitiana y no dominicana. Puede ser cierto. Lo que sí es cierto también es que cuando las construcciones se anima el transporte, se anima la ferretería, se anima la señora que vende comida. A fin de cuentas, hay un efecto multiplicador y esto yo creo que va a ser uno de los sectores que pueda contribuir a una recuperación importante del crecimiento. Otro sector al cual hay que ponerle mucha atención, el sector comercio, obviamente. El sector comercio, yo creo que fuera de la construcción es el que está siendo el más afectado, ¿no? Por las restricciones para operar los negocios, especialmente los horarios tempranos de toque de queda, complican mucho la actividad comercial. Y tú sabes que durante una parte del 2020, además de tener este problema, hemos visto cómo si tú calificabas como actividad no esencial, tú estabas cerrado, pero entonces negocios que son actividades esenciales, como los que venden comida, como los supermercados, también vendían una serie de artículos que no eran tan esenciales y que entonces otros comercios ya no podían operar, entonces ellos estaban solo en el mercado. Esas son las distorsiones, ¿no? Un poco que ha creado esta crisis. O sea, que el sector comercio, esperamos que en la medida en la cual se pueda empezar a flexibilizar un poquito más, como hemos visto recientemente, pero las medidas de contención, que eso se pueda devolver un poquito más de negocio hacia el sector comercio. El sector comercio, como todos los sectores del país en estos momentos, van a depender, por supuesto, de la situación sanitaria, ¿correcto? Sí, lo que pasa es, mira, Gregory, ¿cómo decirlo sin chocar? Yo, o sea, en ningún momento yo voy a estar planteando de que nos olvidemos de las medidas sanitarias. Obviamente la salud es primero. Ahora bien, pero, señores, perdón, Henry, recuerda, del mismo modo, recuerda que este gobierno, lo que hemos visto, no resiste tanta presión de algunos sectores y mucho más si son sectores de poder económico. Sí, mira, hay que tener un buen balance entre lo que son las medidas para proteger y garantizar la salud, sin llegar a destruir el tejido económico e inclusive la propia forma de vivir, porque no podemos venderle a la ciudadanía por mucho tiempo un modelo en el cual lo único que hay es, tú tienes derecho a desplazarte fuera de tu casa para ir a trabajar y después, mira, tú tienes nada más 2 horas para ir a tu casa. Eso la gente lo puede aceptar dentro de una crisis y tuvimos esta crisis. Probablemente todavía en algunos sectores estamos con esta crisis sanitaria, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, y es importante ver lo que pasa en Europa, porque es el libro que quizás estemos leyendo dentro de 4 o 5 semanas. Creo que ahí se han tomado medidas extremas, para no decir extremistas, que yo no sé realmente si tienen un impacto en la parte de salud, porque no están mejorando sus indicadores, pero sí está claro,
Se están destruyendo la forma de vivir, se está destruyendo la cultura y se están destruyendo las formas de subsistencia y la economía de muchos sectores. Creo que hasta el momento nos hemos manejado mucho mejor acá, de buscar una forma. Me pareció bien haber flexibilizado para los restaurantes, permitirle que de nuevo reciban clientes, claro, con medidas, con protocolos, que eso sí se puede y se debe de hacer. Y recordar que en materia de salud, si bien está el tema de la vacuna, que la vacuna puede dar tranquilidad a mucha gente, no perdamos de vista temas importantes en la salud, que es la prevención y lo que es el hecho de tratar a la gente. Y yo creo que si la tasa de mortalidad aquí ha sido relativamente más baja que muchos sitios, inclusive si yo estoy comparando ayer con los datos de Centroamérica, con la excepción creo de Guatemala, República Dominicana tiene unas tasas de mortalidad por millón de habitantes que ronda los 240 por millón de habitantes, que es mucho más bajo que muchos países. Y tú ves que no es necesariamente la República Dominicana que se han tomado las medidas más drásticas. Inclusive, si tú ves los videos que salen en las redes, alarmados porque la gente no está cumpliendo con las medidas, sí, debe haber miles de muertos. Sí, hay un área... Y no están. Hay un área, Henry, muy importante, vital para las finanzas y el bolsillo del gobierno dominicano, que es el sector eléctrico. ¿Qué consideración te merece a ti, sobre todo en el aspecto del subsidio mensual que a final de año alcanza miles de millones de pesos que el gobierno da para no tener que elevar la tarifa eléctrica? Esto lo ha hecho durante años. ¿Qué consideración tienes respecto a que tenemos ahora un parque de suministro de energía con 2 megaplantas, hablo de Punta Catalina, que pueden ahorrarnos una buena cantidad de dólares? ¿Tiene esto alguna influencia que marque o que haga algún tipo de diferencia en cuanto al resultado de nuestras finanzas? Como... Dicho de paso, yo creo que el nuevo ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, que es probablemente uno de los mejores expertos, puede ser el mejor experto del sector eléctrico aquí en el país, lo ha dicho claramente. O sea, podemos discutir todo lo que queramos de eso, de lo otro, de pasar a gas, de resolver el tema de las cenizas, que hay que resolverlo, por supuesto. Hay una realidad. Ya Punta Catalina está produciendo y más vale que le saquemos correctamente el jugo a eso por los próximos 5, 6 o 7 años, hasta que eventualmente, que yo no estoy tan convencido de que podrá convertirse a gas natural o a lo que sea, porque eso va a costar mucho dinero. Pero las acabamos de construir, ya las vamos a modificar, entonces ¿por qué no las hicimos de gas? Entonces, que por eso yo creo que es muy atinada la opinión del ministro, es que la prioridad ahora debe ser operar lo mejor posible, sacar la mayor producción posible al costo más bajo posible de lo que hay de Punta Catalina, lo cual no quiere decir que no haya que hacer las auditorías financieras para establecer lo que en el pasado, y quizás tan importante, las auditorías técnicas para asegurarse de que lo que está funcionando correctamente y no vayamos a tener un problema después. Claro. Del mismo modo que tenemos que aprender a convivir con el COVID, ya estamos aprendiendo a convivir con Punta Catalina. Y de hecho, si mañana, yo sé que no está al orden del día, si mañana se plantea vender Punta Catalina, ojalá se haga de la forma más abierta posible, y claramente desde hoy lo digo, al mismo que muchísima gente, yo también quiero ser accionista de Punta Catalina porque es un muy buen negocio. Debe hacerse así como lo deseas tú, porque Punta Catalina no aguanta un ruido, un sonido adicional al que ya ha tenido. Tenemos que hacer una pausa. En breve retornamos, Enrique.